Entonces, bueno, esta es una interacción que vamos a tener en el marco del curso Ingeniería Vial. Ya hemos compartido con los alumnos las primeras dos clases. Ya hay una tarea 1 en camino, ¿cierto?, que ustedes ya entregaron. Y como hemos comentado en otros momentos, y lo hemos repetido aquí un poco, la idea de estas interacciones es que existe un espacio que se complementa a las clases grabadas, a las clases en PDF, incluso que este espacio sea en favor de ustedes de ir buscando material complementario, si tienen alguna duda, etcétera, etcétera, vamos a ir resolviéndolo a través de estos espacios. Como decía antes, al principio de esta videoconferencia, esto le podemos llamar ayudantía, podemos llamarle interacción, como ustedes quieran. Vamos a tratar de ir mezclando, dependiendo un poco de la disponibilidad y de no cargarlos mucho. Pueden ser algunos momentos, van a ser los martes, porque tal vez están más relacionados con cosas más teóricas, tal vez de la clase. O bien, por ejemplo, los miércoles de la tarde, como en este horario, que tenemos reservado para las ayudantías, para ir generando ciertos avances del proyecto, o mejoras de las tareas, por ejemplo, como en este caso, ¿ya? Entonces, como les decía, también hay un chat, me pueden interrumpir cuando quieran también por voz, y la idea es esa, ¿cierto? O sea, que existe un espacio. Esto no va a durar mucho, la idea es que sea menos de una hora, o sea, la idea es que aprovechemos el tiempo, pero también no alargarnos mucho, ¿ya? Y como esto es grabado, entonces ustedes pueden revisarlo pues con calma, pueden también interactuar con otros compañeros, ¿cierto? Y revisándolo después y mandárselo a alguien que tal vez no pudo venir hoy día, o si ustedes tienen interrupción de internet también, después les puede quedar grabado, ¿ya? Así que un poco con Constanza, lo que queremos trabajar en esta oportunidad, entonces primero les quiero comentar algunas cosas que son importantes. Ahí algunos alumnos estaban preguntando, por ejemplo, ya por material complementario, ¿cierto? Especialmente la bibliografía básica. Entonces hoy día un poco lo que les quiero mostrar es dos manuales que ya se los hemos compartido a ustedes, ¿cierto? Les voy a compartir pantalla, ¿cierto? Son dos manuales que ya lo hemos subido a Canvas y que son manuales que ustedes sí o sí los tienen que empezar a hojear. En las clases grabadas nosotros lo que hacemos es ponerle la información básica, pero estos son dos manuales que ustedes pueden entrar en detalle después, por ejemplo. Entonces, el primer manual es el manual de recomendaciones, ¿cierto?, para el diseño de elementos de infraestructura vial urbana. O sea, todo lo que son calles locales, todo lo que tenga que ver dentro de la ciudad, especialmente con estas calles que son más de tránsito de menor velocidad, o sea, todo lo que no sea, ¿cierto?, carretera, ¿cierto?, interurbano. O sea, aquí está todo lo que sea urbano, ¿cierto? Entonces, por otro lado aparece, voy a abrir aquí otro documento, que es el manual de carreteras. Ustedes lo pueden descargar, bueno, a partir de Canvas, pero también lo pueden buscar en línea. Y especialmente, yo les muestro acá y se los puse en Canvas, es el volumen 3 que tiene que ver principalmente con criterios de diseño, que es lo que nosotros vamos a usar en el curso, ¿ya? Ahora, algunos compañeros ahí me preguntaban si uno podía acceder al volumen correspondiente a la construcción. Bueno, el volumen 3, en la última parte, habla de estructuras de pavimento, ¿ya? Entonces, ahí hay algo un poquito más allá de diseño geométrico, ¿cierto? Puntualmente como de perfiles, ¿cierto? O trazado, sino que habla un poquito más de la construcción, algo, ¿cierto? De eso. Ahora, si ustedes buscan otros volúmenes, van a aparecer el detalle más específico, ¿cierto?, de la construcción y la etapa. Incluso habla de cosas más específicas, como por ejemplo, lo que tiene que tener, no sé, las capas, por ejemplo, de suelo, ¿cierto? Y otras cosas más. Ahí, por ejemplo, Klaus me dice, he tratado de encontrar el volumen 5, pero no lo he podido lograr. Vamos a buscarlo. Lo vamos a dejar anotado acá, yo lo voy a anotar. Voy a buscar un lapicito acá, lo voy a anotar para que lo busquemos y lo mandamos, ¿ya? Así que eso es un muy buen punto que ahí Klaus nos dice. Por ejemplo, esa parte del volumen 5 perfectamente es un complemento a las clases, por ejemplo, porque efectivamente nosotros no vamos a ver con detalle el volumen 5, pero sí vamos a ir avanzando un poquito en esa línea, ¿cierto? En hablar un poquito o sea, nosotros necesitamos saber, por ejemplo, compactación de suelo y otras cosas, que obviamente eso lo ven tal vez en otros cursos, resistencia de suelo y espesores de suelo, y algo de eso
vamos a hablar incluso construcción a nivel de relleno, ¿cierto? Y otras cosas más, ¿cierto? Incluso la gestión misma de cómo se construye. Así que voy a anotarlo acá, me parece muy buen punto. Así que voy a poner ahí volumen 5 y lo voy a buscar para subírselo a Canvas, ¿ya? No hay problema, Klaus, y les va a servir a todos también. Entonces, ese es lo primero, ¿se fijan? O sea, al menos yo les marco estos dos manuales, como les decía, el volumen 3 y el RDU. Ahora, si ustedes buscan un poquito el índice de cada uno de estos, está súper detallado, ¿se fijan? Hay diferentes capítulos, ¿cierto?, en este primer manual, y nosotros nos vamos a concentrar principalmente, como lo habíamos hablado en la primera clase, en esto de las secciones, por ejemplo, vehiculares, sección normal, ¿cierto? Y vamos a hablar un poquito de intersecciones también. Entonces, ustedes le pueden echar una mirada, especialmente a estos últimos dos capítulos de este manual. Ahora, del volumen de carretera, este es súper intuitivo y súper directo. Y va avanzando en etapas muy marcadas, ¿ya? Ustedes van marcando para el lado, ¿cierto? Y les va diciendo de qué se trata un poco cada sección, ¿cierto? Habla de qué se trata el volumen, se fijan, y acá está un poco los otros volúmenes que hablaba, por ejemplo, ahí Klaus, ¿cierto? Ahí está muy pequeño, pero ahí ustedes pueden ver, ¿viste? Se fijan, el volumen 5 hablaba principalmente de cosas de construcción. Nosotros nos vamos a concentrar en este curso especialmente en el volumen 3, que es este documento en sí mismo, ¿ya? Así que eso es lo primero un poco para reforzarle la idea, que no tengan susto al leer este manual. Yo sé que es un poco denso, pero se fijan, acá está todo ordenadito en este índice. Y dice qué cosas vamos a ir pasando. Y yo he tratado de traspasar un poquito ese lenguaje que es bien técnico, bien duro, a algo un poquito más pedagógico, ¿ya? Entonces, esos son los dos manuales principales que les queríamos comentar. Y además, recuerden, como material complementario, que aquí estoy compartiendo mi pantalla, está todo lo que respecta a lo que yo me he podido conseguir del caso de estudio, que es Renca. Entonces, ustedes pueden encontrar diferentes planos, planimetría, ¿cierto? Que es el levantamiento necesario para poder ir entendiendo la comuna, ¿cierto? Está un primer documento que lo marco aquí, ¿cierto? Macrozonas. Si ustedes lo pinchan, van a encontrar cómo se dividen las zonas en la comuna, cómo el municipio ha ido dividiendo administrativamente sus zonas por densidad habitacional, por tipo de jerarquía vial, etcétera. Están los predios puntualmente, o sea, la demarcación interna de los sitios, por ejemplo, que es importante para ir viendo hasta dónde llega la vereda, ¿cierto? Cuál es la línea de edificación, etcétera. Están los recorridos Transantiago para entender también dónde se usa el transporte público. Ustedes pueden ver ahí un poco esa parte. La vialidad, que es súper importante para nuestro curso, o sea, súper interesante, y vías estructurantes, las principales, ¿cierto? Y las que tienen una jerarquía mayor. Entonces, fíjense, revisen ese material, que es súper importante, está en AutoCAD. Quien no tenga AutoCAD, acuérdense que yo ya les mandé un link para bajar, por ejemplo, Civil 3D con algunos software. En ese mismo link ustedes pueden buscar AutoCAD y solicitar la posibilidad de descargarlo. Es un software que la universidad tiene la licencia, así que lo pueden encontrar, ¿ya? Así que eso era primero. Mira, ahí Klaus dice, pero entiendo que da lo mismo la versión que se tenga. En todo caso, en el link, Klaus, que mandé, está la posibilidad tal vez de actualizar la versión. Ahí Klaus manda el mensaje, ¿cierto? Si se puede tener una versión específica de Civil 3D. Yo entiendo que no es necesario que tenga una versión específica, pero pueden obviamente actualizarla para que estén al día. Eso no está de más, yo creo, ¿ya? Obviamente es pesado de alguna manera el programa, en el sentido que usa una librería que es bien pesada también. Entonces también vayan viendo ahí un poco cómo está la capacidad de su equipo un poco. Ahora, independiente de eso, yo sé que estamos trabajando todos de forma online. La universidad, nosotros tenemos algunos computadores en los laboratorios. Yo sé que no es la idea ir a los laboratorios, pero si alguien necesita, por problemas de capacidad de computador o algo, y necesita buscar algún equipo allá, podemos ver cómo trabajar. Podemos trabajar en línea. Hay un programita que permite trabajar a distancia usando un computador desde la universidad, entonces, y usted desde su casa con el computador que tiene. Entonces ahí podemos ir viendo cómo se da. O pueden trabajar de compañeros, de a dos alumnos o alumnas, y van compartiéndose un poco el programa, no sé, podemos verlo, no se preocupen por ese lado, ¿ya?
sea, si la necesidad de actualizarlo significa una implicancia que genera mucho consumo de capacidad del computador, lo podemos revisar, ¿ya? Así que esa sería una pequeña introducción que queríamos comentarle, ¿ya? Entonces, siguiendo con eso, ¿ya? Y quiero continuar presentando un poco para mostrarle un poco la línea de lo que les teníamos pensado con Constanza mostrar hoy día. Entonces, compartimos con usted un poquito la bibliografía básica, ¿cierto? Que es lo que tenemos complementado a las clases que les decía, que es importante que ustedes se vayan metiendo de a poco, tanto estos manuales como el material que tenemos de la comuna. Entonces, primero eso, y lo otro que queremos comentarles es que es importante que ustedes nos manden, un poco para hacerlo también más interactivo y más fácil, más eficiente la manera de ir interactuando, es algo que yo marco acá y destaco, ¿cierto? Que cada grupo, al final somos 4 grupos por la cantidad de alumnos, entonces estos 4 grupos, la idea es que ustedes nos manden un nombre del grupo, ¿ya? Llámense como quieran, como les decía en alguna oportunidad, como ONG, consultora, grupo 1, ¿no? Da lo mismo. Aquí la creatividad va para todos lados. Pero lo importante y lo más destacable también es que ustedes manden un representante o una representante, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Porque cuando ustedes vayan trabajando en grupo, lo importante es que vayan entregando, ¿cierto?, ese trabajo en grupo, pero lo entregue una persona nomás. Porque si no, se va a empezar a duplicar información y puede pasar que alguna información esté en esa entrega, pero también puede estar en otra. Entonces, ahí nos pueden mandar el nombre, ¿cierto? Y el representante, ya sea si ya lo tienen, lo mandan acá en el chat, o si lo quieren pensar y lo quieren dar una vuelta, se la mandan a Constanza o a mí en mi mail, ¿ya? Así que eso es una tarea que les pedimos, ¿ya? Así que atentos. Y lo otro que queremos destacar es volver a recordar el objetivo del proyecto que estamos haciendo en Renca. Acuérdense que nosotros tenemos 3 entregas en este curso. Una primera entrega que tiene que ver principalmente con un diagnóstico, que es un poco lo que vamos a desarrollar hoy día, y vamos a ir avanzando en eso. Después, más adelante, va a haber una segunda entrega que es una solución que vamos a proponer para resolver los problemas. Y tercero, vamos a hablar de alguna evaluación del proyecto que queremos proponer, ¿ya? Así que eso para que lo tengamos claro y vayamos a ir decantando. Y si salen dudas, le preguntan a Constanza también. Ahora, puntualmente, lo que nos viene a traer esta interacción es hablar un poco de la tarea 1, ¿ya? Algo que les pedimos que ustedes mandaran por Canvas. Y la idea fue poder tener una oportunidad que ustedes tengan el feedback de su tarea. O sea, que de alguna manera nosotros les podamos decir, miren, esa tarea la hicieron así, pero mira, podrían haberla mejorado por acá, nosotros teníamos esta expectativa. Entonces, ahí tienen ese comentario de cómo lo han hecho, ¿ya? Y cómo poder mejorarlo. Entonces, la idea es que la mejora de la tarea 1 la vamos a dividir en 2 partes. Una primera parte va a ser un trabajo individual del alumno a partir de comentarios que va a decir Constanza, va a dar comentarios generales, no tanto uno a uno, pero ustedes van a ir viendo si es que les cae a cada uno, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes recojan esos comentarios, revisen. También Constanza se ha puesto bien detallada a comentarle su entrega y ponerle ciertos comentarios también. Así que también ahí pueden ir interactuando con ella, ya sea ahora o bien también para estos días que vienen. Entonces hay una parte individual que es mejorar su tarea. A nosotros nos interesa que ustedes vayan aprendiendo, ¿ya? A partir de esos comentarios. Y una segunda parte es una parte grupal, que es una forma que vamos a interactuar para ir avanzando en el proyecto. Porque si yo les pido al tiro que ustedes hagan un diagnóstico sin conocer el lugar, sin conocernos nosotros, y de una les pregunto, va a ser muy difícil que lleguemos a algo. Entonces los tengo que tratar de ir ayudando para ir conduciendo un poco esa forma de trabajo en grupo, para que ustedes también como grupo se vayan conociendo, vayan encontrando esas soluciones que les vamos pidiendo, ¿ya? Entonces, esa es un poco la idea de lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a dividir esta interacción en 2 partes. Una primera parte que va a ser, como decía, mejorar la tarea 1, entonces Constanza va a comentar algunas cosas de la evaluación, va a mostrar las notas, y por otro lado también vamos a dejar espacio para que ustedes puedan ir mejorando esa entrega 1, esa tarea 1, y van a ir mejorándola a partir de los comentarios que Constanza le haya mencionado, pero también queremos que ustedes incluso sean más creativos y busquen cosas que nosotros ya le hemos ido adelantando en las clases 1, en la clase 2, y que de repente pongan, por ejemplo, y pongan otras cosas. Por ejemplo, acá les sugerimos esto, que incluyan también, por ejemplo, qué otras condiciones afectan el nivel de servicio y la capacidad de la plataforma escogida.
Entonces, que ustedes vayan agregando más material, más cosas que se les vayan ocurriendo. No solamente indicar qué es lo que es una plataforma vial y cuáles son sus componentes o sus elementos, sino que incluso vayan diciendo, oye, ¿qué podría afectar? ¿Afecta el nivel de servicio? ¿Afecta la capacidad? ¿Qué otras variables están detrás? Entonces también podrían entregarlo, ¿ya? Profe, Sí. a mí me pasó que Dale. como era una sola página, como ¿Sí? máximo, como que me faltó, o sea, todo eso que dice usted no me cabía. No te alcanzaba. Perfecto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la sugerencia es poner anexos, por ejemplo. O sea, si tú, por ejemplo, quieres agregar algún material complementario, puedes poner un anexo o sintetizar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedes poner las variables, de todas estas variables, yo me quiero concentrar en esta variable nomás, pero al menos mencionar que existen otras variables, por ejemplo. Fíjate, hay formas de ir mencionando eso, ¿se entiende? Ya, perfecto. ¿Ya? Así que para la próxima, inclúyelas, pero de alguna manera que ya sea por anexo, ya sea concentrándose en una sola variable, en fin, y esos tipos de dudas, qué bueno que la plantea acá, e incluso la puedes plantear más adelante a través de mail, o sea, pregunten mucho más para que se genere esa posibilidad de incluirlo, para que no queden con una nota más mala o al final que no quede completado el aprendizaje, ¿se entiende? Así que eso. Ahora, no sé si Constanza, ¿quieres que yo comparta las notas de acá o te dejo a ti para que tú compartas desde tu computador? Yo puedo compartirlo. Ya, súper. Entonces dejo yo de compartir y dejo a Constanza un ratito para que les vaya comentando sobre las notas. Ya. Igual mis comentarios son pocos, pero hola a todos, mi nombre es Constanza Yanel, yo voy a ser su ayudante, no creo que me conozcan, así que bienvenidos al curso y tal como dice el profesor, traspasarle esa misma confianza de escribirnos cuando tengan alguna duda, alguna consulta o un problema. Ya, les voy a presentar sus notas. Hoy no sé cómo se hace. ¿Ahí? Abajo a la derecha se le presentar ahora. No, sí. Ahí está. Eso, justo, eso, ahí, justo abajo a la derecha, dice, eso, ahí mismo, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, acá está con el desglose de las notas y los puntos. Eh, como algo, o sea, definir y explicar la plataforma IEL tenía 2 puntos. Ahí hay muchas personas que tienen la mitad porque solamente lo definieron como en una línea, se explayaron mucho. El segundo ítem es como los elementos, que no era solamente nombrarlos, sino que ojalá hacer una breve descripción de estos, no explayarse tanto tampoco. Y el otro punto donde se bajó casi todas las notas es, muchos ocuparon la fotografía o el diagrama que ocupó el profesor. Y hay otras personas que se esmeraron en hacerlo a mano o, o en una misma como sección, una fotografía cerca de su casa, dibujarlo dibujarlo encima. Entonces, esos son los puntos como generales que podrían mejorar. Ahí pueden ver sus notas cada uno. Y eso, más que nada, de acuerdo a lo que preguntaba un alumno, no sé quién, del espacio, y el profe decía como agregar la foto o cualquier cosa como anexo, también puede ser que la idea es que la imagen sea eh, visible y que yo pueda entenderla. Entonces, si también la imagen es muy pequeña y no me da para leer o para entenderlo, la idea es que puedan ocupar como anexo y agrandarla para que pueda ser más legible. Así que eso más que nada, y no sé si alguien tiene algún comentario de las notas que veo, duda. Yo tengo una duda de lo que se subió a Canvas, donde dice evaluación. ¿Ya? No entiendo. Esa que dice evaluación, criterio inicial, el proceso logro. Ya, no, sí, lo que pasa es que es como un criterio general, pero para cada como tarea, como se piden distintas cosas, tienen distintos ítems como criterio. Ya, gracias. Pero lo importante de esto, como del feedback que les damos con el profesor, es que puedan mejorar y puedan ver la clase, porque como el profesor sube las clases en YouTube, no nos consta que las vean y que las sigan, y las tareas son como para poder demostrarnos que la están revisando y están también aprendiendo. Ese es como el foco principal. Así que eso, no sé si Yo alguien tengo tiene una duda. Sí, dime. ¿Cuál es la razón de ser del descuento de 0,5 si es que uso la misma fotografía que hay en la presentación del profesor? No, es que la idea es que tú puedas como buscar tu propio material de apoyo, pero más que puede ser como similar claramente, y decir como ya da lo mismo,
pero no da lo mismo porque en la entrega 1 todo tiene que ser como fundamentado en las fuentes que tú buscas y no guiarse principalmente con lo que el profesor está presentando. Eso más que nada, por eso también es un descuento pequeño. No sé si te respondo. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿O los dejo con el profe? Sí, mira, la idea un poco es justamente este feedback. Se fijan, por ejemplo, la duda que se plantea de haber usado, por ejemplo, la misma plataforma, es súper importante que ustedes vayan buscando justamente una plataforma alternativa para justamente yo poder evaluar si que ustedes comprendieron los conceptos iniciales, ¿cierto?, que yo les transmito y lo puedan aplicar a otro caso, como dice Constanza, como que busquen otra alternativa. Ahora bien, la idea justamente de esto no es bajarle las notas, al contrario, es comentarle a ustedes la posibilidad de que lo puedan mejorar. Entonces, por ejemplo, lo que queremos proponerles es que ustedes recojan un poco estos comentarios generales que les comentamos así a través de esta interacción y también, como dijo ahí Gabriela, creo que dijo, hay comentarios que ustedes van a ver en cada evaluación. Ustedes van a ver en su nota de evaluación, va a haber un pequeño comentario que en algunos casos se detalla más, otros es un comentario más general, pero ahí Constanza se da el detalle de escribir muy buena tarea, faltó agregar esto, entonces es como un mini resumen más focalizado a lo que le corresponde a esa tarea de ese alumno o alumna. Entonces, recojan esos comentarios que les puso Constanza ya en la evaluación, recojan estos comentarios generales que estamos comentando acá y les proponemos que de aquí al viernes vuelvan a subir el material. Nosotros vamos a dejar un espacio adicional, ¿cierto? O sea, como una tarea, tarea 1 mejorada, vamos a crear un espacio en Canvas para que ustedes vuelvan a mejorar esto, lo suban de nuevo y ganen décima. O sea, nosotros queremos que a ustedes les vaya bien, entonces les proponemos eso. Y en ese sentido, creo que es una buena alternativa para que ustedes vayan entendiendo un poco también cómo nosotros vamos evaluando también. Entonces, esperamos que, por ejemplo, no sé, para la próxima tarea ustedes se fijen más en esos detalles y vayan mejorándolo, ¿ya? Así que les proponemos eso, un poco la idea de esto es justamente que ustedes mejoren esa tarea y les ofrecemos subir décima para que puedan mejorar esas notas, ¿ya? Ahora, sí, no sé si hay alguna duda, ¿alguien más? Ya, entonces, por ejemplo, de este comentario que hablábamos de la tarea, la parte más individual, la idea un poco entonces, como les decíamos, que ustedes puedan subir, ¿cierto? Mejorar sus tareas y subirlas a Canvas. Entonces les damos como alternativa, entendiendo que son mejoras que no son de fondo, o sea, se entiende y ahí Constanza vio más el detalle. La mayoría de ustedes entienden los conceptos, aplicaron bien las ideas que les plasmamos en la clase. Solo que hay cosas que se podrían mejorar y eso es un poco lo que se transmite, ¿ya? Entonces, entendiendo que son cosas un poco menores las que hay que mejorar, les proponemos que de aquí al viernes nos envíen las mejoras, ¿cierto? En un nuevo documento, un documento 2.0, ahí les vamos a dar un poco las indicaciones y ese documento debiera incluir más cosas y así pueden acceder a una mejor nota, ¿ya? Así que es una primera parte de esta interacción, que esto que yo marco acá, es un poco lo que queríamos rescatar y transmitirle un poco la forma de evaluación. Acuérdense también que yo siempre que les pongo ahí cómo evaluamos, ¿se acuerdan que cuando yo les puse la tarea, siempre habían dos criterios importantes? Un criterio es cómo ustedes van adquiriendo más competencias, cómo aplican la materia, cómo aplican los conocimientos, y por otro lado, cómo ustedes van buscando la creatividad, la forma de interactuar, el formato, ¿cierto? Que sea, la foto sea grande, que sea legible, que se entienda por sí sola de repente, que puedan interactuar en la misma foto, que de repente pongan diagramas, etc. Entonces, eso también se valora porque hace que la tarea sea más completa. Entonces, esas dos cosas son importantes que ustedes la consideren para las próximas evaluaciones, ¿ya? Entonces, eso es una primera parte. Ahora, entrando, si no hay más dudas, entrando en la segunda parte, que es lo que está acá, que es un poco lo que les voy a tratar de que ustedes se empiecen a motivar ya en trabajar en grupo, vamos a tratar de dividirnos por rol. Entonces, un poco lo que les pongo acá. Entonces, voy a ponerlo más grande para que se vea bien. Entonces, la idea de esta interacción que vamos a tener, este trabajo, más bien como casi taller virtual, es que
para asegurarnos un poco que ustedes vayan participando y se vayan involucrando un poco en el trabajo en grupo, lo que vamos a hacer es que dentro de los grupos, ¿se acuerdan que son 4? Hay un grupo que es de 5, pero más o menos la mayoría son 4 en cada grupo. Entonces, cada grupo va a tener dividido sus integrantes por rol. Entonces, la idea es que cada integrante del grupo tenga un rol. ¿En qué sentido? Quiero que ustedes se imaginen de que cada uno cada uno de los integrantes de cada grupo tenga la posibilidad de ser el ingeniero o el diseñador, que tenga la posibilidad de ser el inspector o alguien del municipio, que alguien del grupo haga de veces de conductor o también de peatón o de algo más, que ustedes, algún otro rol que se les ocurra, y en base a ese rol que ustedes tienen, ir respondiendo un poco esta pregunta que yo les pongo acá. Entonces, para que sea más interactivo y así ustedes se pongan en el lugar de ese rol, para que no suene más como que del alumno quieren ustedes resolver esa pregunta, que es muy difícil, porque no conocemos el lugar probablemente y tampoco, como les decía, estamos recién entrando a trabajar en grupo, entonces es difícil ir coordinando un poco todas estas cosas. Entonces quiero que ustedes vayan, a partir de esos roles, se hagan esta pregunta que la menciono acá. Entonces, en base a las características de las calles locales, avenidas y autopistas en Renca, ¿qué problemas podría encontrarse desde cada rol? Entonces, si ustedes se acuerdan un poco de las clases, y aquí un poco donde empiezo yo a motivar a que usen las clases, al menos las grabadas, ¿cierto? Lo básico. Entonces, acuérdense un poco cuando yo hablo de características de las calles, las características de los caminos. Aquí acuérdense cuando yo voy a la clase 1, ¿ya? Entonces aquí yo ya, claro, en la clase 1 habíamos hablado, ¿cierto?, de qué es lo que es una plataforma vial, ¿cierto?, que tenía que ver con la tarea 1. Entonces, pero después de eso, si ustedes se fijan, por acá hablamos esta parte. ¿Se acuerdan que yo decía cuáles son las características de los caminos? Y acá nosotros habíamos definido qué cosas hay que darse cuenta un poco, qué cosas son importantes para entender las componentes de un camino, las características, qué cosas están detrás de un camino. Entonces, se fijan, acá está la explicación, un poco recordando esta clase 1, entonces les pido ahí que vayan buscando un poco esa clase, vayan viendo el detalle que están en las diapos más abajo, y entonces ustedes van a ir viendo, por ejemplo, si ustedes van al primer componente, la función de la ruta. Entonces, desde ahí el ejercicio un poco para que me entiendan lo que les quiero pedir, y lo que les queremos pedir es, desde la función de la ruta, por ejemplo, el tema de la jerarquía. Entonces, de la jerarquía vial, el tipo de calle, la estructura de las calles, si la calle es una calle local, si es una autopista, si es una vía principal, es colectora, etc. ¿Qué problema habría para cada rol? Por ejemplo, ¿qué problemas podríamos detectar para un peatón, para un conductor? ¿Se entiende? Para un inspector, por ejemplo, para el municipio. ¿Qué problema habría desde ese aspecto? ¿Ya? Y así con los otros, por ejemplo, si uno ve el tema velocidad. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la velocidad, por ejemplo, permitida y la distancia visibilidad? Entonces, ahí se pueden ir, por ejemplo, a la clase número 2 y pueden irse a la parte, por ejemplo, donde yo digo, por ejemplo, esto de la distancia de parada. Entonces, va a depender de cierta velocidad, va a depender, ¿cierto?, de un poco de este tiempo, ¿cierto?, de reacción. ¿Se acuerdan que ese tiempo de reacción tiene que ver con si estoy en zona urbana o zona de autopista, ¿cierto?, o de zona de carretera, ¿cierto?, interurbana. Y ese tiempo cambiaba, ¿se acuerdan? Y está la diapo justo un poquito más arriba esa respuesta. Entonces, depende también de una fricción en el pavimento, de una pendiente. Entonces, empezar a pensar cuál esa relación se da para cada uno de los roles. Entonces, ahí un poco les pongo ese tipo de ejemplos para que ustedes vayan buscando esos problemas, para que se vayan acercando a ese diagnóstico que un poco la entrega uno, ¿cierto? Vamos a ir avanzando en ese lado. Por ejemplo, ¿qué problemas podría haber desde el punto de vista de tránsito? Tiene que ver con el sentido de tránsito, con la hora punta, la hora valle. Ahí un poco la ayuda que uno les puede dar. Si ustedes se meten, por ejemplo, mira, voy a compartir con ustedes, si ustedes se meten, por ejemplo, ahora a Google Maps y ponen, por ejemplo, en temas de tránsito, ustedes ponen Renca, por ejemplo, se van directo a la comuna de Renca y ponen acá al botón izquierdo arriba, y ponen acá Traffic, que te entregue la capa de tráfico.
ya te está entregando ciertas condiciones del tráfico. Entonces, tú ya tenés cierta información de lo que está pasando y te marca con color, ¿cierto? Si tú estás andando más rápido, o sea, flujo libre, podría estar asociado a un color verde, y si está a una zona más de saturación, está en una zona más roja y va más al detalle. Incluso esta fuente de información, ya que no podemos ir a Renca, ¿cierto? No podemos ir a medir tráfico, te permite saber incluso cuáles son las calles más principales, porque obviamente las que están más marcadas probablemente son las más transitadas, las principales. Entonces te permite te está entregando mucha información. Ahora, la pregunta que ustedes pueden irse dando, obviamente desde sus roles, es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno quiere analizar, por ejemplo, el tráfico actual? ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si quiere ver un tráfico típico? Bueno, analizar qué días son importantes para medir el tráfico. Hay preguntas que ustedes pueden ir saliendo de esta discusión que queremos tratar de buscar para que ustedes vayan analizando. Por ejemplo, es importante analizar el tráfico qué día, y ahí la respuesta un poco es, piensen un poco la fluctuación de flujo. ¿A qué hora, por ejemplo? ¿Cuál es la hora punta? ¿Cuál es la hora valle? Es importante, por ejemplo, no es lo mismo un viernes, por ejemplo, a lo que es un día miércoles, como mitad de semana. Entonces, por lo general se usan los martes y jueves, que son como días que son intermedios y que no se ven afectados por los fines de semana, como para medir el tráfico. Entonces, hay harta información que ustedes pueden ver. Y esto le pueden obviamente hacer zoom, analizar los bordes de la comuna, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? ¿Se van dando cuenta? Entonces, siguiendo un poco con eso, avancemos, por ejemplo, con otras componentes que los quiero motivar, con el control de acceso, los enlaces. ¿Se acuerdan un poco la presentación que le hice la semana pasada respecto un poco a esto de cómo uno podía acceder a la comuna? ¿Cuáles son los puntos de conexión? ¿Hay protección en la autopista? Etcétera. El nivel de servicio, que tiene que ver mucho con el tránsito. Si es flujo libre, flujo lento. Lo peatonal, por ejemplo, el tema de las pasarelas, en las intersecciones, cómo es lo estético, cómo es lo ecológico, etcétera. ¿Se fijan? Tipo de terreno. Dale, interrúmpeme nomás. Tengo una consulta. ¿Todo el Dale trabajo, nomás. toda la tarea se responde en menti.com o tenemos que crear un tipo de archivo para enviárselo? No. Aquí la idea es que yo los quiero motivar para que ustedes vayan respondiendo a esas preguntas por Menti y ustedes trabajen un poquito eso a nivel de grupo. Pero como vamos a dividir esto para no cargarles mucho la mano para esta semana, la idea es que lo que ustedes trabajen en esta sesión, lo que trabajen en esta hora, más o menos, ya sea por Menti o ustedes como grupo aparte, porque se pueden ir comentando cosas, pueden ya estar escribiendo alguna idea, eso lo suba él o la representante del grupo el mismo viernes, para sumarle la nota a la tarea 1. ¿Se entiende? Y cuando habla de ruta, tenemos que hablar todos de la misma ruta, ¿cierto? Cada integrante del grupo de una misma ruta con distintas funciones. Ahí es súper importante que ustedes vayan viendo, depende. No quiero encasillarlo a que estudien solamente una sola ruta, porque va a depender un poco. Porque, por ejemplo, si ustedes se ponen un rol, hace cuenta que tú, Gabriel, hace cuenta que tomaste el rol de tu grupo que eres el peatón, ponte tú. Pero tal vez para ti es súper importante tal vez lo que pasa en la autopista, por el tema de las pasarelas, o por otras componentes tal vez de alguna intersección que está mal diseñada, pero tal vez alguien más de tu grupo dice, oye, yo quiero ver el tema como conductor, y me doy cuenta que tal vez, no sé, los enlaces son complicados porque no tengo lo suficiente espacio para poder desacelerar y poder salir de la autopista, por ejemplo. Entonces, no quiero encasillarlos con que estudien solamente una sola cosa dentro de lo que pasa en Renca. Por eso es que la idea es que ustedes como grupo decidan un poco eso, que ustedes vayan o bien tomando elementos de circulación a partir de estas componentes que yo les estoy hablando, jerarquía vial, etcétera, y ustedes digan, de estos tipos de jerarquía, por ejemplo, podrían hacer un ejercicio. A nivel de jerarquía tenemos, por inventar, 3 tipos de ruta: autopista, calle local y calle intermedia, o sea, avenida, por ejemplo. Y ustedes pueden decir, hay problemas de este tipo en este tipo de calle, hay problemas de este tipo en este otro tipo de calle y problemas de ese otro tipo en ese otro tipo de calle. ¿Podría ser eso un camino? O bien, usted analizar una zona de Renca y decir, de toda la comuna, yo me quedo con, por eso les mandamos mucha información, como me quedo con esta macrozona o esta otra macrozona, por ejemplo. Y en base a eso analizamos lo que pasa en ese lugar, porque eso es lo que nosotros queremos concentrarnos. ¿Se fijan? Porque como son 4 grupos, la idea es que sea bien variado y no hacer todo lo mismo, ¿ya? No sé si con eso voy respondiendo un poco, Gabriela, a lo que tú preguntabas.
Sí, se entiende mejor. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Se entiende mejor? Vamos a ir canalizando a poco. Ahora, a nivel de ejercicio, yo creo que de esta interacción nomás es que ustedes vayan poniéndose en el caso del rol, como les decía, vayan analizando un poco estos puntos, que es como una guía, ¿cierto? Es como algo que nosotros les tratamos de guiar para que se fijen en algo concreto, porque si yo le hago la pregunta abierta de cuál es el problema en Renca, es como muy abierto y va a ser difícil de encontrar un poco estos puntos. Entonces, al menos si ustedes van viendo paso a paso un poco con esto, les va a ir permitiendo ir descascarando un poco los problemas que hay. Entonces, íbamos, por ejemplo, acá en el tipo de terreno. ¿Qué problema podría haber? ¿Es montañoso? ¿Hay un cerro a un borde? ¿Hay problemas por ahí? Y finalmente con la sección transversal. Tal vez elegir cierta ruta y decir, mire, este es el tipo de sección que hay. No hay espacio, por ejemplo, para, no sé, para los camiones. No hay espacio para los peatones, no sé. Entonces, la idea es que ustedes busquen un poco eso. Les vamos a dejar que ustedes la piensen, que me vayan preguntando. Yo sé que hay algunas preguntas también ahí en el chat. Y entonces, para ir respondiendo a eso, y para hacerlo un poquito más interactivo, como lo hemos hecho en otra oportunidad, vamos a meternos a menti.com y vamos a poner el código que aparece ahí, que es el 93 59 39. Lo voy a escribir igual en el chat para que ustedes se vayan, para que quede registro ahí, ¿cierto? Y acuérdense que es menti.com. Y ahí entonces nos va a salir un poco lo que ustedes van a ir sacando de estas preguntas, ¿cierto? Entonces, en base a las características de los caminos en general, la pregunta es un poco, ¿qué problemas podrían haber en Renca con la información que ustedes pueden ir sacando? Ahora, entiendan que esto es un avance, yo no les estoy pidiendo que hagan ahora la entrega 1, para que no se asusten, ¿ya? Solamente quiero que ustedes empiecen a levantar datos, información, suposiciones, preguntas, etcétera, ¿ya? A ver, algunas preguntas. A ver, Nicolás dice, dice ahí algo de... la clase 2 la hizo... Ahí Klaus preguntaba, ¿la clase 2 la hizo ayer? No, la clase 2 estaba grabada, por si acaso. Ahí Nicolás le respondió. Muchas gracias, Nicolás, por responderle a Klaus. Y esa es un poco también la gracia de esta forma de interactuar. Que si a ustedes, por ejemplo, de alguna manera les faltó algo o creen que había una clase y no se comentó, que ustedes se compartan información, eso está súper bueno, ¿ya? ¿Ya? El archivo de la clase 2 también está subido, es un PDF, ¿ya? No sé si lo pudo encontrar ahí Klaus y el resto también. Está todo ahí en Canvas. Si hay algo que no esté, nos avisan, ¿ya? Ahí lo encontramos ya. Sí, y lo importante es lo que dice Constanza, que lo que estamos mostrando ahora es una guía para poder llegar a algo concreto en esta ayudantía o interacción, ya que no lo hemos subido a Canvas, ¿ya? Pero el material está, se los puedo... Mira, de hecho, se los voy a subir o se los voy a mandar de alguna manera. En Canvas, sí, obviamente voy a subir todos los archivos, esto también lo voy a subir. Vamos a subir esta clase grabada también, para que ustedes la tengan y sigan trabajando tal vez un poquito más. Pero yo no quiero cargarles, insisto, esta parte que estamos haciendo del trabajo en grupo, ustedes como grupo, dividiéndose un poco, bajo estos roles, me imagino que ya están un poquito distribuyéndose, pensando quién hace cada cosa, pero no quiero cargarles la mano que ustedes ahora, insisto, no se pongan a hacer la entrega 1, que es hacer todo el diagnóstico. Simplemente quiero que ustedes se vayan poniendo en esos lugares, incluso cada uno de ustedes puede tomar más de algún rol también. Si lo importante es que quiero tratar de ponerlo en el lugar de esa persona, de si es un peatón, si es un conductor, etcétera, para que sientan un poco desde esa mirada qué problema habría, bajo esas características que tienen los caminos en general. Entonces, y vayan buscando, y vayan anotando, y con eso se cierra, y con eso un poco el representante o la representante del grupo lo suba un poco, tanto lo que pongamos acá como Menti general, ¿viste? Ahí ya están apareciendo algunas cosas, pero también como algo que ustedes trabajaron como grupo. Por ejemplo, la entrega del viernes grupal podría ser simplemente, de acuerdo a lo especificado en la ayudantía, nosotros como grupo, bajo estos roles, encontramos este tipo de potenciales problemas. Y ustedes ya lo están marcando con palabras, pueden poner alguna justificación adicional, pero basta con eso, no quiero que se carguen con mucha pega, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Alguien más ahí? Profe,
¿Sí? Que Dale, no, Matías. yo le hablé por el chat, pero es que entendió mal. Mi pregunta era si es que va a subir los archivos a como la sección archivos en Canvas, que varios profesores ocupan, no sé, páginas, otros ocupan anuncios, entonces va a pasar de buscar. A ver, revisemos al tiro algunas cosas, porque tal vez puede ser que yo esté haciendo algo que a ustedes les complica un poco revisar. Miren, yo tengo, acá le estoy compartiendo en Canvas lo que a ustedes más o menos les debería parecer. Acuérdense que está en la vista profesor, ustedes tienen la vista alumno, pero es más o menos parecido. En la página de inicio yo les pongo como, como un acceso rápido a cada cosa, ¿ya? Entonces ahí les puse el programa, el syllabus, está la bibliografía básica, que son esos 2 manuales que les comentamos hoy día. Está la tarea, ¿cierto? Están las clases en PDF, están las clases grabadas, que son los links, y está material complementario acá también. Ahora, independiente de eso, yo también les pongo acá en archivos, ustedes se meten en archivos, y acá también está un poco repetido todo eso, pero con más detalle. Por ejemplo, clase 1, y se meten a ese archivo, y está esa carpeta, perdón, y están los archivos asociados a la clase 1, lo mismo en la clase 2, está el detalle de los grupos. ¿Se entiende? Eso era un poco lo que estoy haciendo. No sé si... Matías ahí dice, ok, ya, perfecto. ¿Se fijan? Perfecto, ya. Miren, para la pregunta de Gabriela, miren, por el momento, para ahora, el ejercicio es ponerse en un rol y responder la pregunta que aparece en Menti. Eso es un poco de como un trabajo individual, pero pensando como grupo, ¿cierto? O sea, como que usted ya... Ahora, se fijan, son eso por el momento, ¿ya? O sea, ahí ya se está levantando cierta información, ¿viste? Poca seguridad peatonal, conectividad, congestión. Que ustedes vayan lanzando esos puntos. A ver, dale. Pregunta, Klaus. En el Menti no se puede saber desde qué rol se está opinando o se está respondiendo. No es necesario por el momento. Eso lo van a poner ustedes en la tarea después, cuando lo manden. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ahora solamente yo quiero saber un poco qué es lo que opinan ustedes. Es un ejercicio que estamos haciendo para hacerlo más interactivo y así poder un poco, entre comillas, romper el hielo y no sea yo el único que habla junto con Constanza. Entonces, para que ustedes vayan interactuando un poquito. ¿Ya? Pero insisto, por el momento es ponerlo acá y va a ir apareciendo. Yo quiero que aparezcan cosas acá, ¿cachai? Que aparezcan temas, más la infraestructura, ¿ya? Velocidad, congestión, se fijan, accesibilidad, algo que marca mucho, ¿ya? Conectividad. Entonces, vean un poco, para hacer el ejercicio un poquito más rápido, y como les decía, se pueden meter a Google Maps, entender un poquito de RenCap, ver estas capas de tráfico, pensar en algunas calles. Es muy importante lo que marcaron ahí, la conectividad. Si se fijan, la gente que quiere conectarse de norte a sur, o sea, de oriente a poniente, es súper difícil conectarse, ¿se fijan? O sea, es bastante complejo, no hay mucha vialidad, es mucho de pasaje, mucha calle local. Y por un lado, como les decía, está la restricción de autopistas por los bordes, tenemos un cerro arriba, en el norte. Entonces, esas cosas es importante anotarlas, restricciones, que ustedes vayan de a poco metiéndose, ¿ya? Entonces, vamos a ver si va apareciendo un poco más. ¿Ya? Entonces, de ahí va, no sé si alguien más se anima a ir escribiendo un poco más, ¿ya? Pero la idea un poco ya que hayan aparecido ya algunas cosas, eso ya habla de que ya se están metiendo un poco en el ejercicio que les proponíamos, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta un poco que ya levantaron cierta información, ¿cierto? Ya sea pensando un poco en estos problemas a partir de, como les decía, de estos puntos que están acá, la función de la ruta, la velocidad, el tránsito, control de acceso, nivel de servicio, peatonal, estético, ecológico, tipo terreno y sección transversal, a partir un poco de esos puntos. Entonces, ahora el ejercicio que nosotros les pedimos, y que lo pueden ir cerrando un poco como grupo, es que ustedes, de alguna manera, lleven eso a materializarlo en un documento, ¿ya? Como para entregarlo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Se los voy a escribir aquí en el chat para que no quede alguna duda. Entonces ahora bien,
como grupo para la entrega del viernes y así subir puntos en la tarea 1 se debe incluir, ¿cierto? Incluir las respuestas desde cada rol, mencionando qué rol tomaron y qué características ocuparon. O sea, que especifiquen de alguna manera, ¿se fijan? Es decir, que especifiquen que bajo el rol XX se puede generar un problema y por ejemplo, en la característica WW. ¿Se entiende? Entonces ustedes pueden hacer una lista de cosas, ¿ya? Y pueden entregar un archivo. Es un archivo por grupo, ¿ya? Porque esa es la gracia un poco, porque si no, imagínense, vamos a entregar 4 archivos distintos, va a faltar algo en un archivo, la Constanza se va a marear con tantos documentos. Por eso es importante que ustedes definan la representante o el representante de cada grupo, y de esa manera, esa persona va a ser la que va a entregar ese documento y lo va a subir a Canvas, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, nosotros vamos a generar ese espacio en Canvas para que ustedes puedan subir las mejoras a las tareas. Entonces, la persona que quiera mejorar su tarea, esto es súper voluntario también, para dejarlo bien claro, no es obligatorio. La persona que individualmente quiera mejorar su tarea, sube su mejora individual. Y después, como grupo, si esa persona es la representante o el representante del grupo, tiene que, además de haber entregado esa mejora de la tarea 1, tiene que haber entregado también esta actividad que hicimos como primer inicio de aproximación a la comuna, ¿cierto? De ir encontrando ciertos problemas que pudiéramos desarrollar. Ahora, como es voluntario este ejercicio y yo lo estoy tratando de motivar un poco que se metan, ustedes pueden ir incluso mucho más allá. Pueden poner, por ejemplo, y esto puedo ponerlo como adicional, pueden poner por cada característica de los caminos, pueden poner fotos, imágenes, un pantallazo, por ejemplo, del tráfico. Pueden dividirlo, pueden inventar, si se concentran en el tráfico, pueden poner la hora punta y pueden sacar un pantallazo de la hora punta de ese Google Map que les mostré con la capa tráfico y argumentar un poco y hacer el supuesto de que las zonas rojas indicarían también, por ejemplo, que son un nivel de servicio más malo, por ejemplo, y las zonas verdes, ¿cierto?, que eran esas líneas verdes, tienen un nivel de servicio mejor, ¿cierto? Y ahí se van a la clase 2 y pueden asegurar un poco que el nivel de servicio mejor es un nivel de servicio A, que tiene estas características, y el nivel de servicio malo podría ser el nivel de servicio F, con esa otra, ¿sí se fijan? Pantallazos de Waze también, obvio. O sea, usen todas las herramientas que tengan. Imágenes, pantallazos, etcétera, que permitan reflejar lo que están argumentando con la respuesta a esa pregunta que hicimos. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, yo quiero con Constanza queremos tratar de empujarlo un poco, que ustedes vayan levantando ciertos problemas. Insisto, una forma de lograrlo es que ustedes se pongan en un rol. Eso los fuerza a ustedes un poco a salirse de esta persona de alumno y llevarlo, ¿cierto?, un poquito a la realidad local. Entonces, este ejercicio provoca eso. Entonces, ustedes pueden, ahora como grupo, para poder esto es una ayuda también. Entonces, aquí como método, mire, y este es un método que les puede servir. Como grupo, pueden ir anotando cada integrante de forma individual sus problemas en su rol individual. Luego, comparte esa información con el resto de los integrantes del grupo y luego se genera una discusión.
es un poco lo que hablamos, esa discusión de, por ejemplo, que ahí en esa discusión se puede decir, por ejemplo, cuáles son los problemas más importantes, por ejemplo. Ustedes pueden decir, a ver, elijamos 3, por ejemplo. O puede darse en esa discusión, por ejemplo, vamos a tomar una zona de renca, ya sea usando las macro zonas, por ejemplo, y ahí vamos a estudiar los problemas, por ejemplo, en base a las características de los caminos. O vamos a, no sé, y ahí ustedes van viendo, ¿cachai? Entonces, y ahí se van poniendo ejemplos, ¿cachai? O vamos a estudiar toda la comuna, no sé, y vamos a representar, vamos a hacer representaciones de problemas tipo, no sé, por ejemplo, en autopistas son estos los problemas, no sé, en intersecciones estos son los problemas, en secciones transversales tenemos este tipo de sección transversal acá, mientras que si ustedes se van a lugares más puntuales dentro de la comuna, hay otro tipo de secciones, ¿ya? ¿Se fijan? Etcétera, ¿ya? Ahora, para que ustedes entiendan un poco la realidad de Renca, miren, les voy a hacer otra aproximación en Google Maps. Por ejemplo, si ustedes se meten a una calle, en Renca, por ejemplo, hay una calle que yo he estado mirando porque hay un proyecto potencial de una ciclovía que quería hacer la municipalidad. Esta calle, por ejemplo, es Bucalemu. Entonces, ustedes se fijan, este tipo de sección tenemos. No hay áreas verdes, las veredas son angostas, vialidad de algo así como 7 metros, no hay demarcación, un pavimento que podría ser necesario repavimentar, como generar mejoras, ¿se fijan? Intersecciones que hay que mejorar tal vez los radios de giro, la señalización, elementos como elementos verticales, ¿cierto? Como señalización hay que mejorar, iluminación, limpieza, estética, ¿se acuerdan? Toda esa parte peatonal, estética, ecológico, hay que revisar un poco el tema de los cables, bueno, hay mucho ahí que se puede decir, ¿se fijan? De seguridad, etcétera. Entonces hay calles locales como esta, ¿se fijan? Y ustedes le pueden sacar un pantallazo a esto, y además pueden trabajar, por ejemplo, para generar esa sección transversal y ser más creativos e ir buscando más cosas. Acuérdense que está esta aplicación, que les decía, Street Mix, que te permite al tiro generar un perfil. Y es súper directo y muy rápido. Entonces, les da a usted un ejemplo directo de un perfil y ustedes simplemente van cambiando y van sacando cosas. Por ejemplo, no, en esa calle que yo les mostraba, Bucalemu, en verdad no hay áreas verdes, entonces sacamos los árboles. Y así ustedes van cambiando, ¿se fijan? Y no, miren, ¿saben qué? No hay iluminación, pero por un lado nomás. Ya, entonces, decíamos que no hay árboles tampoco. Las veredas son muy angostas y ustedes van achicando esto. Y así, no hay paradero, van armando su perfil, ¿se fijan? Y es súper rápido, súper directo, y ustedes esto lo pueden poner como pantallazo en la entrega también, en esta mejora de la tarea 1, ¿se fijan? Entonces, hay varias formas de ir agregándole más información, ¿cierto? Y todo esto que yo les estoy diciendo es algo que les vamos a ir transmitiendo en la entrega, ¿ya? En la entrega 1 especialmente. Ahí les vamos a ir pidiendo en esas entregas, que son las entregas más importantes, ¿cierto? Que son más grandes que las tareas, obviamente. Y ahí les vamos a ir pidiendo más información, ¿se fijan? De la planimetría también ustedes pueden sacar mucha información de los planos que les compartimos, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, el tipo de jerarquía vial. Hay mucha información que pueden sacar. Y también pueden usar el PowerPoint que les compartimos la clase pasada, donde les decíamos, por ejemplo, las complicaciones que hay para ingresar a la comuna, que no todos los enlaces son posibles, por ejemplo, entrar ya sea en bus, en vehículo, caminando, etcétera. Entonces hay muchas cosas que ustedes pueden ir ya trabajando e ir levantando, ¿ya? Pueden ponerle, insisto, puede ser, como digo, mira, en formato, puede ser una lista de cosas, o bien usar imágenes, etcétera, ¿cierto? Lo que les salga más fácil, ¿ya? Y nosotros vamos a seguir, de alguna manera, entregándole feedback a partir de sus comentarios, de su entrega, de las mejoras que hagan, ¿ya? Insisto, voy a poner acá igual. Insisto,
esto es una actividad de aproximación y para mejorar la tarea 1 y acercarse a la entrega 1, ¿ya? O sea, estamos recién metiéndonos en el tema, así que no quiero cargarlos de tareas, ¿ya? Lo importante es que ustedes, yo estoy muy contento que hayan participado de esta actividad, espero que ustedes también, y la idea es que sea bien nutritiva, que me hagan preguntas, que le hagan preguntas a Constanza. Me gusta mucho que vayamos interactuando, que yo les vaya escribiendo, que ustedes me pregunten, oye, ¿puedo usar Waze o puedo usar esta otra cosa? O me falta información, necesito por aquí, necesito por allá, ¿cómo puedo llenar esto? Aprovechen un poco este curso para que ustedes resuelvan todas sus dudas también, ¿ya? Eso es un poco lo que les puedo contar. Veamos un poco cómo está ya, esto quedó ahí. ¿Se fijan? Súper importante, ¿viste? Vamos a sacarle un pantallazo a esto para que también les sirva a ustedes como información, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es... vamos a salir de aquí, espérense. Ahí. Entonces, lo que voy a hacer es... dejar de presentar, ¿ya? Ahí. Ya. Entonces, lo que les propongo que vamos a hacer con Constanza es, vamos a subir la posibilidad de que ustedes puedan mejorar su tarea 1 en Canvas. Entonces, vamos a generar esa forma, esa tarea, ¿cierto? De tarea mejora 1 o algo así le vamos a poner para que ustedes puedan subir los documentos, ¿cierto? Y también les voy a mandar este instructivo que nosotros generamos con Constanza para que puedan guiarse un poco para ir agregando también esa otra parte que es grupal, ¿cierto? Y les voy a subir también este pantallazo que hicimos que en general lo creamos todo, ¿cierto? De esto que hablamos acá de Menti, ¿cierto? Les voy a subir esto que generamos de Menti para que ustedes vayan viendo qué palabras van saliendo más y un poco eso le ayuda a ustedes a ir canalizando un poco la actividad que hicimos, ¿ya? ¿Les parece bien? ¿Algún comentario, alguna cosa que queramos decir para ir como cerrando, para que no sea tan largo un poco esta interacción? Pero, ¿qué les parece un poco? ¿Todo bien? Me pueden ir escribiendo ahí si es que, ok, Matías dice ahí, ¿todo bien? Ok. ¿Ya? Entonces, no hay dudas. Bueno, si alguien tiene dudas o me quiere preguntar algo a Constanza o a mí, me puede escribir directamente, no se preocupen, ¿ya? Pero más o menos espero que haya quedado claro. Entonces quedamos en... mira, ahí, bien, pero ¿hasta qué hora es durante el día? No, el viernes, durante el día, para que no haya una hora específica. Ustedes tienen hoy día para mejorar su tarea 1, individual, le agregan un poco lo que pensaron como grupo, pensando un poco en esta actividad pequeñita que generamos, y ustedes entregan esas dos cosas. Acuérdense de mandarnos los representantes de los grupos y sus nombres, ¿ya? Entonces eso también lo vamos a anotar. Voy a ir anotando cosas acá para que no se me olviden, ¿ya? Entonces mejorar la tarea 1, voy a poner acá. Actividad de grupo. Voy a subirle la clase grabada y pantallazo de Menti, también para que ustedes vayan viendo, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso, ¿se fijan? Entonces quedamos en viernes, subir mejoras a tarea 1, y eso es individual, ¿ya? Y el representante sube la actividad grupal, ¿ya? Y nosotros les vamos a mandar el formato adecuado, similar a la tarea 1. Es decir, una página con formato de escritura e imágenes mencionado en tarea 1. ¿Ya? Acuérdense que pueden, voy a poner acá, pueden usar anexos y tratar en lo posible de que busquen
llenar tanto el criterio de competencias como el de creatividad que les ponemos nosotros, ¿ya? Eso. No sé si les parece bien, ¿ya? ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, eso es un poco la actividad de hoy día, ¿ya? Sin más que decir, y si ustedes no tienen más preguntas, ¿cierto? Concluimos un poco la actividad de hoy día, ¿ya? Insistimos, si tienen alguna duda, me preguntan, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Ok? ¿Sí? Constanza, ¿quieres como agregar algo? ¿Estamos bien? ¿No? Ok, ya, súper. Ya, pues, entonces los dejamos acá. Le agradecemos a todos por participar. Les vamos a subir también las notas, también para que ustedes también sepan un poco las notas que tuvieron. Y acuérdense de ir revisando un poco los comentarios que Constanza les puso, ¿ya? Así que eso. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Chao, chao. Que estén bien.